Entonces, buenos días a todos y todas. Un placer que estén por acá. Con el coloquio de hoy, pues empezamos una serie de charlas que tenemos planeadas para el verano, donde tendremos varios profesores de la escuela hablando sobre temas diversos. Y pues hoy empezamos con el profesor Marc Villarín, ¿verdad?, de la Escuela de Matemática, a quien le agradezco el espacio y a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias a usted. Ok, buenos días todo el mundo. Encantado de que ustedes pueden compartir alguna parte de su mañana conmigo. Hoy vamos a hablar de una joya de la matemática pura que por casualidad tiene aplicación universal en el mundo de la computación científica. Esa es la cuadratura gaussiana. Sin embargo, la manera como Gauss mismo presentó su memoria de cuadratura, lamentablemente ha caído en el olvido y es una lástima porque es una verdadera poesía de la matemática pura y merece ser conocido de nuevo. Lo que pasó es de que unos 12 años después de que Gauss publicó su obra, el joven Jacobi, todos ustedes recuerdan jacobianos de cálculo 3, ¿ok? Ese Jacobi reformuló la obra de Gauss en términos de los polinomios ortogonales, como dicen hoy. Y ese es el enfoque que todos los libros de texto tienen para los alumnos hoy. Y uno entiende porque la manera como ustedes van a ver que Gauss lo hizo es un poquito más exigente de la comprensión del alumno, pero espero mucho de que puedan apreciar después de la charla de hoy la maravillosa hecho que él hizo. Entonces, veamos un problema elemental de cálculo para comenzar la charla. Y la integral de cálculo 1 desde 100.000 hasta 200.000 de x entre logaritmo natural de x. Una cosa, a mí me gusta usar la notación ln en vez de LOG. Yo sé que eso escandaliza a unos matemáticos, pero yo prefiero usar esa notación. Entonces, aguante por favor por un rato. Ahora, ¿qué podemos decir sobre esta integral? El problema es hallar su valor numérico. Ahora, en primer lugar, la integral y claramente existe y es bien definida. En 350, uno aprende de que si una función es continua sobre un intervalo compacto, entonces la integral sobre ese intervalo existe. Es un número bien determinado. Pero ¿cómo se calcula su valor? Bueno, en todos los ejemplos en las clases siempre se usa el teorema fundamental de cálculo. Se calcula la antiderivada y así puede calcular el valor. Desgraciadamente, la función 1 entre logaritmo natural de x no tiene antiderivada. ¡Ay, qué tirada! ¿Ok? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, hay una famosa teoría de integración en términos finitos, originado por el gran matemático Liouville en los años 1840-50 y terminado en 1974 por Risch, que completamente define cuáles funciones tienen y cuáles funciones no tienen antiderivada en términos de lo que se llama, entre comillas, funciones elementales. Y esta no, salado, pero no tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces en la sección 4, la pregunta 4, ¿hay algoritmos para calcular el valor aproximado de una integral? Sí hay algoritmos. Tal tipo de algoritmo se llama la cuadratura numérica o simplemente la cuadratura. Una cosa, esta integral no elegí a la casualidad, es muy famosa y vamos a volver a ella más adelante en la charla.
Bueno, entonces, por un segundito cambiamos de tema. Entre toda rama de la actividad humana, uno siempre quiere saber cuál es el más alto, cuál es el mejor, cuál es el más excelente, cuál es el mejor jugador de todos los tiempos, cuál es la mejor película. Y en este caso, vamos a preguntar cuál es el mejor matemático de todos los tiempos. ¿Ok? Bueno, hay un empate entre los historiadores de la matemática, que los tres titanes son Arquímedes de Siracusa, y usted puede ver las fechas como 2,5 siglos antes de Cristo. Luego, Isaac Newton de Inglaterra, aproximadamente hace 350 años. Ahí están sus fechas, 1643 hasta 1727. Y finalmente, Carl Friedrich Gauss de Alemania, 1777 hasta 1854. Los tres, o son los tres titanes de la matemática, y ningún otro matemático ni siquiera los aproxima. Esta charla, y uno puede discutir alguna cosa, pero hoy lo aceptamos por la fe, ¿ok? Y esta charla expone el aporte brillantísimo de Gauss, el último en la lista, para el problema de la cuadratura numérica. ¿Quién fue Gauss? Bueno, ¿quién no fue Gauss? Él fue un niño prodigio. De hecho, cuando tenía 3 años de edad, dicen que él corrigió a su papá, que estaba calculando la plata que tenía que pagar a sus ayudantes. Su papá fue albañil. Bueno, él creó, cuando tenía 21 años, la teoría moderna de los números en su gran obra Investigaciones sobre aritmética. Aritmética es el término antiguo para lo que hoy en día es la teoría de los números. Tenía apenas realmente, cuando lo completó, 19 años. Piense a ustedes cuando tenían 19 años para poder apreciar la brillantez de él. Ahora, él hizo tantas contribuciones y aportes de todas las ramas de la matemática y la ciencia, es muy difícil listarlos. Entonces, yo solamente voy a señalar una para indicar la increíble creatividad de que ese señor tenía. En primer lugar, cuando todavía fue un joven, él creó la geometría no euclidiana, negó el quinto postulado de Euclides, unos 30 años antes de Lobachevsky y Bolyai, ¿ok? Pero claro, siendo Gauss, él no contó a nadie, ¿ok? Luego, vean lo que voy a decir. Planteó la idea de un universo curvado, repito, un universo curvado, unos 90 años antes de Einstein, en 1827. Lo que pasó ahí es de que Gauss recibió el trabajo de astrónomo oficial de la provincia de Hannover, y uno de los trabajos que él tenía era para preparar mapas de la provincia. Y por unos 5 o 6 veranos, él pasó en su carreta arriba y abajo en las montañas y los valles de esa provincia, haciendo medidas y contemplando qué es una superficie. Y en 1827, él publicó su gran obra, Investigaciones sobre superficies, en la cual él introdujo lo que hoy en día es su famosa curvatura gaussiana, y en la cual él demostró el famoso teorema de que la curvatura gaussiana es una invariante bajo la acción de doblar. Pero él, en esa misma memoria, dijo de que
el universo de nosotros es una variedad que tiene curvatura, y o bien curvatura positiva, como una esfera, y por tanto el universo es limitado, o es sin curvatura, o es curvatura cero, como un plano euclidiano, o tiene curvatura negativo, como una silla de montar de un caballo, y él indicó cuáles medidas uno podría hacer astronómicas para decidir tal curvatura. Luego, su alumno Riemann, en su gran obra sobre los fondos de geometría, generalizó el concepto de curvatura a n dimensiones. Luego, el italiano Levi Civita lo formalizó aún más, y en 1915 Einstein presentó su teoría de que el universo es una variedad riemanniana con 4 dimensiones. Una cosa típica de la brillantez y creatividad de este señor. Lamentablemente, presentó sus memorias en forma sintética, sin ninguna motivación. ¿Cómo se le ocurrió eso? Okay. Pero él siempre dijo, y estoy citándolo, ningún arquitecto que se precia deje el andamio en su lugar después de completar el edificio. Bueno, muchas gracias, y lamentablemente gente quedan con la mandíbula llenando de asombro. Pero ¿cómo se le ocurrió eso? Okay. Pero de todos modos vamos a concentrarnos en la memoria que él publicó en 1814, que en español se llama Nuevo Método para calcular aproximadamente el valor de una integral. Un título muy modesto, pero, y voy a citar exactamente lo que escribí después, que esta memoria extraordinaria confrontó directamente, definió con precisión y resolvió completamente, con casi todo rigor total, un problema fundamental de larga data en la teoría del cálculo aproximado, a saber, encontrar una fórmula para el cálculo numérico de integrales definidas que logra, y ahora la parte subrayada, la mayor exactitud teóricamente posible. Ok. Entonces, para expresar lo que hizo Gauss, primero, Gauss presentó toda su obra en términos de integrales desde -1 a 1. Entonces, aquí uno ve la fórmula que convierte una integral desde -1 a 1 en una integral desde A a B. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a seguir Gauss en presentar todas las fórmulas. Ahora, la idea de cuadratura o de integración aproximada ya fue conocida por casi un siglo en la época de Gauss. ¿Okay? Por ejemplo, y se llamaba fórmulas de cuadratura por interpolación. Por ejemplo, uno tiene la famosa fórmula del trapecio, ¿ok? Y la integral desde -1 a 1 de f de x es f de -1 más f de 1 más un término de error, ¿ok? Donde el término de error tiene segunda derivada continua, ¿ok? También uno tiene el célebre regla de Simpson, la célebre regla de Simpson, que es una suma de f evaluado en 3 puntos entre -1 y 1, más un término de error que involucra la cuarta derivada de la función. Y finalmente, uno tiene como otro ejemplo de las fórmulas disponibles en la época de Gauss, una fórmula de Gregory que usa 6 términos, ¿ok? No voy a repetirlo, es una suma de
f evaluado en diferentes puntos, más un término de error que involucra la séptima derivada de la función. Esas fueron tres de las fórmulas conocidas cuando Gauss decidió examinar la cuestión. ¿Okay? Ahora, todas estas fórmulas tienen la siguiente forma. Es una suma lineal de productos de un número por f evaluado en un valor en el interior del intervalo menos 1 a 1, más un término de error. Y como yo indiqué, donde los puntos xk son puntos distintos en el intervalo de integración y los coeficientes wk son positivos. Ahora, los números xk se llaman los nodos, hoy en día, en la época de Gauss no, pero hoy en día se llaman los nodos, y los números wk se llaman los pesos. Y la función en de f se llama el error en la aproximación, porque normalmente no es exacta. ¿Ok? Ahora, los términos de error que yo escribí anteriormente se anulan porque una era la cuarta derivada para n igual 6 y la otra era para la séptima derivada para n igual, la primera fue n igual 3, la próxima fue n igual 6, donde n es el número de nodos, así se llama, los puntos, los xk, en las últimas dos fórmulas. Así, cada una, como el error es 0, es exacta para un polinomio de grado n igual 3 en este caso y n igual 6 en otro caso. La exactitud algebraica de la fórmula aproximativa es el grado más alto de un polinomio para el cual la fórmula 1 es exacta. También uno puede observar de que en los ejemplos que yo presenté, los tres ejemplos, todos los nodos, los xk, son igualmente espaciados en el intervalo menos 1 a 1. Se derivan las fórmulas de cuadratura por prescribir los nodos a priori y luego deducir los pesos. Por un ciclo, eso es lo que hicieron. Produjeron los nodos igualmente espaciados y luego los WK fueron deducidos. Ahora viene Gauss. La base fundamental de este método, lo que acabamos de ver, es el supuesto de distancias iguales entre las ordenadas, los nodos. Además, a primera vista, esto parece ser pues, el supuesto más fácil y natural, y aquí viene la cosa de Gauss, y nunca se consideró más ventajoso utilizar ordenadas o nodos a distancias desiguales. Por lo tanto, para investigar esta cuestión, la teoría de coeficientes de cuadratura, pesos, deben desarrollarse con total generalidad. Entonces ya eliminamos que están igualmente espaciados y debe determinarse la precisión del resultado. Entonces, algebraicamente, ¿qué significa? Vamos a aplicar una fórmula que estamos buscando de integración cuyas incógnitas son los nodos x1 hasta xn, los pesos w1 hasta wn, y vamos a aplicar esos a las potencias x a la 0, x a la 1, x a la 2, hasta x a la 2n menos 1. Hay n posibilidades. Y aquí veamos los resultados de aplicar. Uno tiene 2n ecuaciones en 2n incógnitas. Si uno aplica la integración de cálculo 1 a 1x, x cuadrado, uno obtiene 2, 0, 2 tercios, 0, etc. ¿Ok? Entonces, vea, uno tiene 2n ecuaciones en 2n incógnitas, donde las incógnitas llegan al grado
2n-1. Qué barbaridad de dificultad. Veamos para ver cómo funciona esto. Consideramos primero el caso de un nodo en esas ecuaciones. Bueno, obtenemos una ecuación. W es 2 y la ecuación W1, X1 es 0. Y la fórmula de cuadratura es la integral es aproximadamente igual a 2 veces f evaluado en 0. No es muy brillante, pero es un primer paso modesto, ¿ok? Veamos dos nodos. Ahora, con dos nodos, n igual 2, obtenemos 4 ecuaciones para los pesos, los W's, y los nodos, los X. Ahí están. Bueno, ahora yo indico cómo se hace. Si multiplicamos la primera ecuación por X1, X2, la segunda por negativo de la suma y sumar eso a la tercera, todo en el lado izquierdo se anula. Y el lado derecho, después de dividir por 2, queda X1, X2 más 1/3, es 0. De modo semejante, la tercera y la cuarta en 5 nos lleva a la suma de los nodos de 0. Por tanto, la ecuación para los nodos es, como ustedes ven, x cuadrado menos 1/3 es 0. Los nodos son más o menos raíz de 1/3. Los pesos salen iguales los dos a 1. Y uno tiene la fórmula muy bonita, que la integral es f de menos raíz de 1/3 más f de raíz de 1/3. Claro, no hay nada sobre el error, pero es bonita para ver la fórmula, ¿ok? Y obsérvase, ya no son igualmente espaciados dentro, como las fórmulas antes. Para 3 nodos, se ponga un poquito más complicada, no voy a repetir el análisis, ¿ok? Pero después de un análisis más elaborado, se obtiene la siguiente ecuación cúbica, porque hay 3 nodos, para los nodos, y la fórmula de cuadratura es lo que ustedes ven, es esa combinación lineal de f en los 3 nodos multiplicados por unos coeficientes, más o menos, 5 novenos y 8 novenos. Ahora, cuando uno tiene 4, 5, 6 y 28 nodos, ustedes pueden imaginar las terribles complicaciones algebraicas que comiencen a aparecer. Son una barbaridad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Gauss? Ahora, en el ajedrez se usa la palabra, en ajedrez de nivel internacional, se usa la palabra una brillantez para señalar una combinación, una táctica, una estrategia tan inesperada y contundente con que completamente destruye el oponente y logra la victoria. ¿Okay? Bueno, aquí vamos a ver la brillantez matemática de Gauss. Gauss reconoció, después de ver los problemas individuales con 2 nodos y 3 nodos, que él necesitaba un algoritmo general para generar los n nodos y los n pesos en la fórmula general de cuadratura. Obsérvase, ¿ok? Necesitamos una ecuación algebraica cuyas n raíces son los n nodos y n fórmulas para los correspondientes pesos involucrando los nodos. Ahora, ¿cuál fue la idea de este matemático inmortal? En mi opinión, y mi opinión es compartido por unos otros matemáticos, mi opinión es que él vio una pista en la sucesión de lados derechos de 4. Vea las ecuaciones 4. Uno tiene 2
0, 2/3, 0, 2/5, 0, etc. En mi opinión, él vio esa sucesión de lados derechos y se le ocurrió aplicar una nueva idea. Ellos son los primeros dos n coeficientes en una función generatriz. Ay, Dios santo de mi vida, ¿qué es una función generatriz? Una función generatriz de una sucesión es la serie de potencias formal que uno obtiene al usar esa sucesión como los coeficientes. En nuestro caso, son 2 por s a la 0, más 0 por s a la 1, más 2/3 por s cuadrado, más 0 por s cúbico, etc. Y si uno hace una reacomodamiento, uno obtiene por una sorprendente milagro una función elemental, menos 1 entre s logaritmo de 1 menos s sobre 1 más s. Ahora, el concepto de función generatriz fue introducido por primera vez por De Moivre. Recuerden las leyes de De Moivre. Fue explotado por Laplace, no, bueno, por Lagrange, pero fue Laplace, que 2 años antes, en 1812, publicó su gran obra sobre probabilidad, que se llama la teoría analítica de la probabilidad, en la cual él explotó el concepto de función generatriz como una barbaridad. Y en particular, Gauss tenía esa obra de Laplace y él lo aplicó ahí. Entonces, todos los coeficientes, que son los lados derechos de ese sistema, se codifican como los coeficientes en esa función elemental. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se usó Gauss ese resultado? Bueno, él notó que la fracción parcial WK sobre X menos XK. Obsérvase, XK es el késimo nodo y WK es el peso correspondiente. Él observó de que esa fracción parcial tiene el siguiente desarrollo en potencias decrecientes de X. Como ustedes ven, eso es simplemente el desarrollo en serie geométrica. ¿Okay? Por lo tanto, la suma de todas las fracciones parciales, como uno ve desde k igual 1, porque hay n nodos, hasta k igual n, uno va sumando el primer término de ese desarrollo más el segundo término más el tercer término. ¿Y qué pasa? Esas sumas que ustedes ven en el lado derecho, ¿qué son? Los denominadores son los lados derechos del sistema de ecuaciones 4. O sea, se convierte en la ecuación 6. 1/3, 1/5, etc. ¿Ok? Por eso puso milagro. ¡Qué barbaridad! ¿De dónde viene eso? Ok, bueno, ya veamos. Entonces, el sistema de ecuaciones 4 que Gauss tiene que resolver está codificado en el sistema 6 y el sistema 7. Porque este lado derecho coincide con los primeros 2 n términos del desarrollo elemental de esta función elemental de cálculo 1, que ahí lo escribí hacia el término 1 entre 2 n menos 1, 1 entre x a la 2 n menos 1. Esto significa que las condiciones 4 es un sistema de 20 ecuaciones, 20 incógnitas, que definen los 2 n números xk y wk. Ponga cuidado. Son idénticas con el requisito que tantos términos como sea posible en el desarrollo 6, que acabamos de ver,
coincide con el desarrollo del logaritmo en 7. Este resultado es impresionante. Muestra que, y ponga cuidado, eso es la conclusión final, el problema de hallar la fórmula óptima de la cuadratura es equivalente a hallar las sumas parciales del desarrollo 7. ¡Qué barbaridad! Repito, y hallar las sumas parciales del desarrollo 7. ¿Quién hubiera imaginado una cosa así? Bueno, Gauss lo imaginó, pero viene más, mucho más. Ahora, la suma que vimos en la página anterior de W de fracciones parciales es una función racional de X, o sea, es cociente de dos polinomios, Pn sobre Qn. El denominador, siendo los productos de los X menos XK, es de grado n, el numerador es de grado n menos 1. Ahora, ¿cómo es que Gauss usa este resultado de que es el desarrollo de esa función logarítmica? Esa es una razón que Gauss es uno de los 3 mejores de todos los tiempos. 2 años antes de su obra sobre cuadratura, Gauss había publicado su obra, también que marcó época, sobre la función hipergeométrica, que ahí uno ve definido en la ecuación 8. Y uno está pensando, pero ¿qué posiblemente tiene la función hipergeométrica que hacer con lo que estamos haciendo aquí? Ahora, para asegurar que ningún dominador es 0, el parámetro C no puede ser ni 0, ni menos 1, ni menos 2. Y la prueba de la razón, el cálculo 2, muestra que converge para el valor absoluto de t menor que 1. Ok. Y muchas veces en cálculo 2, por ejemplo, se usa esta serie infinita para usar el criterio de la razón, etc. Pero en la memoria de Gauss, en párrafo o artículo 14, ecuación 33 de esta memoria, aparece la siguiente joya, que por eso lo puse en una caja. Un medio logaritmo de x más 1 entre x menos 1. Recuerden, ese es el lado izquierdo de lo que acabamos de ver. Es esta fracción continuada. ¿Ok? Lo dejamos así por un momento. Veamos la próxima. El desarrollo 9. Ahí está, desarrollo 9. Se llama una fracción continua. ¿Ok? Ahora, la teoría general de fracciones continuas, que ya en la época de Gauss tenía más que ciclo y medio de desarrollo, dice que cada un n cualquiera, el numerador y el denominador del convergente Pn sobre Qn. Ay, ¿qué es eso? Bueno, vea. Vea el desarrollo. Si uno corta el desarrollo 9 en la primera fracción, a saber, 1 entre x, ignorando el menos y todo el resto que viene, ese se llama un primer convergente. Si uno corta el desarrollo después del segundo x, ignorando el 2 por 2 entre 3 por 5, uno tiene un segundo convergente, ¿ok? Y lo que se llama en el lado derecho se llama fracción continua. Bueno, resulta de que uno puede calcular el numerador y el denominador de cada uno de esas convergentes, y eso es bien conocido desde la época
casi de Newton, sino de los griegos. Uno puede calcular el numerador Pn y el denominador Qn mediante estas relaciones de recurrencia 10, donde después de las condiciones iniciales, P0 es 1, P1 es 0 es 0, P1 es 1, etc. Y para este caso particular, uno puede verificar que los Qs chicos tienen esos valores. Uno obtiene lo siguiente, y se llaman convergentes. P1 sobre Q1 es 1 entre X. P2 sobre Q2 es X sobre X cuadrado menos un tercio. Si vamos a un tercer convergente, uno tiene esa fracción y ve el denominador X cubo menos 3 quintos X. Luego la cuarta, P4 sobre Q4, P5 sobre Q5, etc. ¿Y para qué nos interesa eso? Vea lo que escribí abajo. Y reconocemos los denominadores de los primeros tres convergentes. P1 sobre Q1, P2 sobre Q2, P3 sobre Q3. Son polinomios cuyas raíces son los nodos en los ejemplos que vimos antes. Repito, recuerda los nodos más o menos raíz de un tercio. Son las raíces de P2 sobre Q2 del denominador. Recuerde los nodos más o menos raíz de 3 quintos y raíz de 0. Son los nodos del denominador de P3 sobre Q3. Y claro, eso no es un accidente. Si escribimos esos convergentes de esa fracción continua sobre Pn, Qn y formamos el desarrollo en fracciones parciales de esa fracción, sabemos el denominador, el numerador por fórmula estándar, que ustedes ven ahí, es un límite, es 2 por Q en el nodo sobre Q' en el nodo correspondiente. El factor 2 viene porque todos los lados derechos de, si ustedes recuerdan, el sistema 4, tiene el factor 2. Entonces, las fórmulas de recursión, ¿cuáles son las fórmulas de recursión? Son las fórmulas 10 para Pn y Qn. Esos muestran que solo tiene potencias pares, eso sí quiere decir la Px y la Qx, tiene solo potencias pares o impares, y por tanto los nodos son distribuidos simétricamente con respecto a x igual 0, y los pesos correspondientes salen iguales. Por tanto, uno tiene el siguiente increíble algoritmo de Gauss para resolver este problema de la fórmula de cuadratura óptima. Elegir los nodos como raíces del polinomio Qn calculado por recursión de 10. Y los pesos correspondientes WN de la fórmula que ustedes ven ahí, 2 por Pn del nodo sobre Qn' del nodo, donde Pn también es calculado por recursión de 10. Recuerde otra vez. Aquí están las fórmulas para Pn y Qn. Fórmulas 10. Calcule, repito, elegir los nodos x1, xn como las raíces del polinomio Qn y los pesos correspondientes por la fórmula que ven ahí, donde Pn también se calcule por la recursión de 10. Entonces, lo que está en la caja
la sumatoria K igual 1 hasta N, WK por F del nodo en XK es la fórmula óptima de la cuadratura. Piense por un segundito. Y hacemos un repasito de qué pasó. Es de que vea lo que pasó. Es una barbaridad, ¿ok? Uno tiene el problema de hallar la fórmula óptima de cuadratura. Se define óptima como la fórmula exacta para la potencia x a la k más alta posible. Gauss produce el sistema 4, que acabemos de 20 ecuaciones en 20 incógnitas. Entonces, él la relaciona con la suma WK sobre X menos XK. Y se produce el milagro de esa función sencilla 6, que ahí usted vea, el cual coincide con el desarrollo de la función 1/2 logaritmo de X más 1 sobre X menos 1. Pero ella es una función hipergeométrica y su desarrollo en fracción continua, y uno ve arriba la suma XK igual 1n, fue descubierto por Gauss 2 años antes. Y sus convergentes son calculables por recursión 10. Acabamos de ver eso, las dos ecuaciones 10. Nos dan los pesos y los nodos pedidos. Un viaje por las funciones generatrices, la función hipergeométrica y las fracciones continuas. Es que a veces uno siente que la cabeza está dando vueltas y vueltas y vueltas, porque qué barbaridad de viaje por un montón de ideas diferentes que Gauss van uniendo en una forma bellísima, bellísima para producir las fórmulas de cuadratura óptima, algo que nadie había hecho antes. ¿Ok? Bueno, el error, ¿cuán exacta es la fórmula de Gauss? Y ahí veamos definido. El error es el verdadero valor, la integral, menos el valor dado por la fórmula de cuadratura. Y lamentablemente la presentación de Gauss mismo de ese error desde el punto de vista de hoy no es completo. Un momentito, por favor. Un poquito de... necesito un poquito de agua, perdón. Pero unos 70 años después, en 1885, el ruso Andrei Andreevich Markov, las cadenas de Markov, recuerden, demostró una fórmula exacta para el error en la cuadratura de Gauss. Ahí está, 2 a la 2n más 1 sobre 2n más 1, etcétera, bla, 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 donde la función tiene una derivada continua de orden 2n en el intervalo de integración y θ, como siempre, tiene valor absoluto menor que 1. Y, por ejemplo, para 2 nodos, obtenemos la fórmula bellísima, bellísima, donde f en menos raíz de 3 sobre 3 más f raíz de 3 sobre 3 más un 35avo de la cuarta derivada en esa θ desconocida. Y en la fórmula general, 12 nos da la fórmula general para el error. Y así, casi, la investigación de la fórmula de Gauss es completa. Pero espere. Hay una poesía más.
sea, pi de x, el número de primos menor o iguales a x. ¿Ok? Por ejemplo, el número de primos menor o igual que 20,7 es 8, ya que tales primos son 10, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Ahora, fíjate, otra vez Gauss mostrando su brillantez, iguales a casi nadie. Cuando Gauss tenía 14 años de edad, fíjate, 14. Piensen de ustedes cuando tenía 14 años de edad. Él conjeturó la relación asintótica, que pi de x es aproximadamente igual, o es asintótica, a la integral 2 a x de dt sobre el logaritmo natural de t. La cual hoy en día se llama el teorema de los números primos, y que fue demostrado por Hadamard y de la Valle-Poisson independientemente en el mismo año 1896 y totalmente independientemente en técnicas distintas. Ahora, nuestro interés aquí es que Gauss ilustró su fórmula óptima de cuadratura por calcular, y vea, ahí está nuestro amigo con la cual comenzábamos la charla, y es la integral desde 100.000 hasta 200.000 de x entre el logaritmo natural de x, que aquí calculábamos con el programa matemática hasta un montón de cifras decimales. Ahora, aunque Gauss nunca menciona su relación con los números primos, él usó su fórmula para un nodo, 2 nodos y finalmente 7 nodos para calcular tal integral. Ahora vamos a reproducir los resultados de Gauss y subrayamos los dígitos o las cifras que no cambian cuando aumentamos el valor de n, el número de nodos. Bueno, cuando pasamos de un nodo a 2 nodos, el 8 queda invariante. Cuando pasamos de 2 a 3 nodos, las cifras 8, 4, 0 quedan invariantes. Cuando pasamos de 3 a 4 nodos, la parte subrayada queda invariante. Y así, 5 nodos, 6, etc. Ahora, Gauss mismo, con una alegría obvia, si uno lea lo que escribió, indica que aún con únicamente 4 nodos de esta lista, el error es aproximadamente una parte en 56 millones, una parte en 56 millones del valor verdadero. ¡Qué barbaridad! ¿Ok? ¡Qué exactitud increíble! ¿Ok? En este ejemplo que él eligió. Ahora, resulta que en el año 2013, 2 matemáticos produjeron una memoria en la cual quería calcular por computadora la exactitud de la fórmula de error de Markov. ¿Ok? Para que recuerden. Aquí es la fórmula, 12. Ese es el error que Markov encontró para la fórmula de Gauss. Y él verificó, ustedes vean, las cotas que él encontró para un nodo, 2 nodos, 3 nodos, etc. Y vea para 7 nodos aquí. Las últimas cifras son 2,0 y 2,2, que indica la exactitud de la obra o la fórmula de Gauss. Increíble, absolutamente increíble. ¿Ok? Y notamos, volviendo al número de primos,
de que el número de primos entre 100,000 y 200,000 exactamente es 8,392, que indica que la aproximación de Gauss, 8,392, aproximadamente igual a la integral de Gauss desde 100,000 hasta 200,000, tiene un error, ponga cuidado, un error de aproximadamente 0.17%. ¡Qué barbaridad! Y claro, el teorema de los números primos dicen que ese error tiende a 0 con X, ¿ok? Pero qué barbaridad de que aún la fórmula de Gauss nos da ese valor de la diferencia entre los dos integrales con un error chiquititico, 0.17%. ¿Ok? Bueno, voy a hacer unos comentarios finales, pues, sobre la solución de Gauss de la fórmula de integración numérica. Como digo, la solución de la fórmula de integración numérica óptima es brillante y muestra su virtuosismo. Nunca hoy en día, lamentablemente, se presenta en los libros de texto de análisis numérico y ha caído en el olvido de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque la versión de Jacobi es lo que se usa hoy. Sin embargo, es una joya, realmente es una joya que revela el encanto que tanta matemática tiene para la mayoría de los profesionales. A saber, y ponga cuidado, porque eso realmente es la cosa maravillosa. Las profundas relaciones inesperadas entre áreas dispares de la matemática. En el caso de Gauss, entre la fórmula de integración óptima y la expansión o desarrollo de la fracción continua de la función 1 entre un medio logaritmo x más 1 y x menos 1. ¡Qué barbaridad! ¿Quién hubiera imaginado que esa función tan humilde tiene la raíz de la fórmula de integración óptima? Increíble. Casi todos los matemáticos han experimentado ese momento de asombro y placer cuando se revelan de repente y casi mágicamente conexiones tan profundas entre ramas de la matemática aparentemente no relacionadas. ¿Ok? En este caso, la integración numérica óptima y la función 1 medio logaritmo de x más 1 entre x menos 1. Imaginamos que también lo hizo Gauss. Bueno, ese termina la presentación de la charla de hoy y muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Mark. Tenemos unos minutitos para preguntas de la audiencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Juan, yo no tengo una pregunta, pero agradecerle, bueno, a usted por organizarlo y a Mark por esa lluvia de energía que nos acaba de dar. Siempre es un gusto escuchar a Mark cuando habla de su área de interés en matemática. Y sí, coincido con Mark. Una de las partes que a mí más me gusta de la matemática es cuando una persona toma dos áreas que al inicio parecían independientes y de pronto hay un puente que las une, y no solo ese puente las une, sino que sirve para construir cosas. Gracias de nuevo, Mark, por refrescarnos la mañana. Muy, muy bonita la charla. Muchas gracias, les agradezco. ¿Algún otro comentario o preguntas? Gabriel, soy Oscar. No sé si me escuchas. Sí, te escuchamos, Oscar. Adelante.
Gracias. Bueno, buenos días a los compañeros y felicitar al profesor, excelente charla, muy bonita. También una cosa interesante en la charla es que los puntos no son internos, entonces eso permite también evaluar, por ejemplo, integrales impropias en esa aplicación. No tiene que estar definida en los extremos, ¿verdad? Y eso también es un aporte más de esa solución que Gauss hace, o de esa cuadratura que Gauss nos da por ahí. Nada más. Sí, no, es que él toma límites cada vez más grande y cada vez más grande. Pero hay versiones de cuadratura gaussiana aplicables a la integración impropia, pero Gauss mismo no lo desarrolló. ¿Algún otro comentario? Ok, y bueno, pues de mi parte agradecerle a Marc. Es interesante, ¿verdad? Poner la perspectiva histórica de de cómo se dieron estas cosas y sobre todo que están en el olvido, ¿verdad? Porque al menos yo he quedado numérico varias veces, pues uno da el enfoque actual, pero es interesante ver cómo funciones generatrices vienen de la mano, ¿verdad? Con toda esta teoría. Entonces, agradecerle de nuevo la presentación y recordarles que mañana a las 11 de la mañana tendremos otro coloquio con el profesor Cristian Fonseca. ¿Okay? Que tengan Y un bonito día. empieza una seguidilla grande de coloquios, ¿verdad? Ahí vamos. Viene Ahí vamos, bastante sí. actividad. Ahí vamos, una semana a la vez, pero ahí vamos, sí, viene bastante. Okay. Bueno, gracias a vos, Juan Gabriel, gracias a Marc y a todos los que nos acompañaron, de verdad. Muchas gracias. Un rato muy agradable. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.